Hola, te saludo con la paz de Cristo y quisiera hacerte una pregunta. ¿Estás listo para el regreso de Jesús? Hoy hay un temor creciente entre la gente por el fin del planeta. Pero sin embargo tienen esta filosofía: comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es el existencialismo con el que se vive hoy día. Pero, ¿estás listo para el regreso de Cristo? He visto muchos videos de pastores que hablan acerca del fin del mundo y está muy bien, pero no muchos te dicen cómo estar listo para el regreso de Jesús. Hace un tiempo hablé un poco de las señales que Jesús habló en Mateo 24, donde hay 4 señales, donde se habla de guerras, rumores de guerras, de hambres, de terremotos. Se habla de persecución a la iglesia, de falsos profetas, de reducción del tamaño de la iglesia. Se habla de cuando el anticristo estará en Jerusalén reinando y pidiendo adoración, diciendo que Él es Dios. ¿Y por qué se nos dice todo esto y hay tanta información acerca de la segunda venida? En la Biblia hay más de 300 textos bíblicos que nos hablan, versículos que nos hablan acerca de la segunda venida. ¿Por qué se nos dice tanto sobre esto? Creo que tiene un sentido práctico y lo que quiere decirnos el Señor es que estemos listos, ¿no? Para que este propósito práctico de revelarnos tanto acerca del futuro tiene que afectar nuestro presente. No es tan solo para satisfacer nuestra curiosidad, sino también para motivarnos. La información que Dios nos da es para motivarnos, es para estimular nuestra conciencia. Cuando era niño me enseñaron una canción en las clases bíblicas que decía: debes estar listo porque el Rey vendrá. Y quisiera preguntarte, ¿estás listo? ¿Cómo podemos saber si estamos listos? ¿O cómo tenemos que hacer para estar listos? Y hay 7 formas o 7 maneras en las cuales nos van a mantener en el camino, nos van a mantener listos para que cuando el Señor regrese. Y lo primero es tener fe. Y quisiera leer lo que dice 2 Tesalonicenses 1, los versículos 7 y 8, que dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga va a encontrar 2 grupos de personas. Uno, los que no respondieron correctamente a Dios, y otros los que no respondieron correctamente al Evangelio. La verdad que Dios colocó a los hombres sobre la tierra para que le busquen. Y hay un texto en Hechos 17, 27 que dice: de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. La verdad es que Dios dejó suficientes evidencias de su divinidad, de su poder en la creación, en la obra de sus manos, de tal modo que los ateos y los agnósticos no tendrán excusa, no podrán decir no conocemos a Dios. Dios ha dejado claras evidencias de que Él es Dios y de que Él existe. Saben, los científicos dicen que hay un modelo inteligente de creación. Se están dando cuenta que alguien creó todo, que no se puede haber formado de la nada. Y la gente hoy día tiene tanta sed de conocimiento. Quieren conocer el ADN de los dinosaurios, quieren conocer de computadoras, de cocina, de tantas cosas, de sociología, de psicología, pero no quieren conocer de Dios. Muy pocas personas quieren conocer de Dios.
Ahora este texto que acabamos de leer dice algo interesante. Si de alguna manera palpando pudieran hallarle. ¿Sabes quiénes son los que palpan? Los ciegos, los que no pueden ver. Tratan de tocar las cosas para palpar, para saber de qué se trata. Y Dios dice que aunque sea así, de este modo, lo pueden encontrar. Aunque sean ciegos, lo pueden encontrar. Por eso nadie tendrá excusa para decir yo no conozco a Dios o no he conocido a Dios. Y hay otro grupo, el grupo de los que no respondieron al Evangelio. Por desgracia, muchos cristianos tienen la impresión de que, habiendo comenzado la vida cristiana, ya están listos para el retorno. Bueno, esto podría ser si el Señor viniera inmediatamente, después de nuestra conversión. En el principio, a la religión cristiana se la llamó el camino, los llamaban así, los del camino. Está registrado en Hechos 18, 25 y 26. Y la verdad que el Evangelio es el camino a la vida y un camino de vida. Jesús lo llamó el camino angosto. Muchos se quedan solo en la puerta y no van por el camino. Necesitamos ir por el camino, andar por el camino, porque si vamos caminando con Dios, estaremos listos para su regreso. Hay un ejemplo de un hombre que caminó con Dios. En Génesis 5, versículo 14. Y este hombre era Enoc. Y la Biblia nos dice que Dios se lo llevó porque él caminaba con Dios. Si caminamos con Dios, estamos seguros de que cuando Él venga, nos va a llevar. Porque no alcanza realmente solo con ser un creyente, con creer en Dios y creer en Cristo, sino que necesitamos avanzar por el camino, necesitamos caminar con Dios cada día. Jesús dijo que algunos estarían listos y otros no estarían listos para el retorno. Cito a Mateo 24, 40 y 42, que dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Para estar listos tenemos que tener fe e ir caminando por este camino angosto. Así que no te quedes en la puerta, camina, respondamos con fe al Evangelio. Lo segundo que nos mantiene listo es el servicio continuo. Después que Jesús habló de las señales en Mateo 24, en Mateo 25 Él cuenta parábolas. Habla de la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Estas parábolas tienen un único tema, que es estar preparados para el regreso de alguien que se fue. Cuenta los ámbitos de una boda y los ámbitos de un negocio. Las historias tienen el mismo trama, el mismo tema, ¿no? Es de alguien que ha partido y que no se sabe exactamente cuándo volverá. Y es más, pareciera que se tarda más tiempo de lo que debería. Y en estas parábolas también vemos dos grupos. Un grupo de sabios que estaba esperando el regreso y un grupo de negligentes que se olvidaron del regreso. En este grupo de sabios se nota la fidelidad de estos, ya que se comportaron de la misma manera aún en ausencia del Señor al quien estaban esperando. Y aunque la ausencia fue prolongada, eso no hizo la diferencia. Siguieron mostrando su confiabilidad. Y quizás la verdadera prueba de que estamos listos para el regreso es precisamente estar motivados por el hecho del regreso y no tanto por cuándo ocurrirá. También vemos acá el grupo de los negligentes, que fueron siervos que no cumplieron sus deberes, no hicieron las cosas que ellos debían hacer. Y la Biblia habla mucho acerca de la desidia, de la pereza, especialmente en el libro de Proverbios. Y Jesús toma esto como una ofensa, de tal modo
que a este siervo que no hizo lo que debía hacer, le dice que este siervo va a ser echado, este siervo inútil va a ser echado afuera, en la oscuridad, donde habrá un llanto y un crujir de dientes. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Perezosas que han desaprovechado las oportunidades. Bueno, estas parábolas no fueron dichas al público en general, fueron dichas a los 12. Con lo cual, estas personas son cristianos complacientes, que se identifican más fácilmente con el mundo que con el Evangelio. De algún modo, ellos perdieron la relación o el conocimiento de quién era el que había de venir. Mateo 25, versículos 24 y 25 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Esta afirmación de este siervo da a entender claramente que él no conocía a la persona que iba a regresar, que no conocía a su Señor, porque si lo hubiera conocido, hubiera hecho lo que hicieron los otros siervos, trabajar con el talento. Cuando el Señor les dice a las damas de honor: no las conozco, es como si les estuviera diciendo: no las reconozco ahora, ¿tienen algo que ver conmigo? Estas damas habían sido invitadas a las bodas, pero fueron negligentes. Y ahora el novio les dice: la verdad que no las reconozco, no sé quiénes son. De algún modo, en la espera perdieron la relación con Dios. Se olvidaron de quién era el que iba a regresar. Así que no te olvides de quién es el que va a regresar. El Señor quiere que seamos siervos fieles y fructíferos. Él de algún modo quiere algún retorno de la inversión que Él hizo con nosotros. A Dios le importa tanto la cantidad como la calidad de nuestro servicio. Pablo dice: si alguno construye sobre este fundamento, Jesucristo, ya sea con oro, plata o piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues en el día del juicio lo dejará descubierto, y el fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo que cada uno ha hecho. Esto es 1 Corintios 3, versículos 12 y 13. Un aspecto importante de esta obra es que no debemos perder la relación con Dios. No debemos saber quién es el que va a regresar. Y digo un aspecto más del servicio continuo. A veces pensamos que servir al Señor es lo que nosotros llamamos actividades espirituales, como ir a la iglesia, como orar, como participar de grupos caseros, participar de actividades como salir a predicar. Pero la verdad es que como cristianos estamos al servicio en tiempo completo. Siempre estamos sirviendo al Señor. Hagamos lo que hagamos, estamos sirviendo al Señor. Estamos en nuestra casa y es servicio al Señor. Cuando le lavo los platos a mi esposa, es algo tan espiritual como orar. Cuando mi esposa plancha la ropa para todos, es algo tan espiritual porque nos está sirviendo, nos está amando. Y todo el tiempo estamos sirviendo al Señor. De algún modo, cada cosa que hacemos, cada tarea, es nuestro currículum vitae. Estamos escribiendo de este modo nuestro currículum vitae. Por esto es que cada cosa que hacemos nos lleva a esto. Y el Señor nos podrá decir: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Así que el servicio continuo nos mantiene listos para el regreso del Señor.
Lo tercero es la santidad personal. El Evangelio es una buena noticia acerca de dos cosas, del perdón y de la santidad. Y el Evangelio nos ofrece perdón y santidad. Tanto el perdón como la santidad están disponibles en el Evangelio. Pero ¿saben qué? Ambos van juntos. Hay muchas personas que solo quieren el perdón, quieren ser justificadas, pero no quieren ser santificadas. O piensan que la santidad es para el cielo. Pero la santidad no comienza en el cielo, la santidad comienza aquí y ahora. Juan nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En otras palabras, si estamos realmente convencidos de que nuestro destino futuro es ser santos y perfectos, el creer esto debería poner en evidencia o se debería poner en evidencia en nuestro comportamiento presente. Si realmente abrigamos la esperanza de que queremos ser como Jesús, no tendríamos ningún deseo de participar de los placeres efímeros del pecado. Si creemos que nuestro destino futuro es ser santos, tenemos que ser santos aquí y ahora. Aquí debe comenzar nuestra santidad. Para ir al cielo hacen falta dos cosas, perdón y santidad. Lógicamente esto no es fácil, no será rápido y obviamente va a involucrar algún esfuerzo. Pablo dice a los tesalonicenses, porque ya sabéis las instrucciones que dimos por el Señor. Jesús, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Saben? Jesús llama a la iglesia su novia. Déjame decirte que parte de la preparación para el matrimonio es preservar la virginidad. Una futura esposa y un futuro esposo se guardan en virginidad. Y Jesús llama a la iglesia la esposa. Y la iglesia va a querer ser lo que Cristo quiere que ella sea. Y leo Efesios 5:27 que dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. El Señor quiere que seamos santos. Y cuando yo me mantengo en santidad, vivo en santidad, anhelo la santidad, camino por este camino, voy a estar listo. Es esencial que vamos caminando hacia la santidad. No te engañes, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y es necesario que seamos santos, porque si somos santos, Él nos llevará con Él. Necesitamos estar santos para mantenernos listos. Lo cuarto que nos ayuda a mantenernos listos es el amor fraternal. La Biblia llama a la iglesia en 1 Pedro 2:9, dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y la iglesia debe demostrar una identidad colectiva de santidad en un mundo decadente. Una unidad convincente en un mundo dividido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no debemos aislarnos de otros creyentes. La Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos acostumbran, sino que debemos animarnos unos a otros y con mayor razón cuando vemos la hora que aquel día se acerca. A medida que este día se acerca, las presiones sobre el pueblo de Dios van a ser mayores y será vital mantenernos juntos. Por eso tenemos que relacionarnos unos con otros. Tenemos que tener este amor fraternal los unos con los otros. Y esto también significa una responsabilidad.
en el servicio mutuo, porque los siervos no solo tienen obligaciones con su amo, sino también tienen obligaciones entre sí. Hay una parábola que Jesús contó donde se le encomendó una tarea a un siervo, de cuidar a los otros siervos, mientras el amo estaba ausente. Y este no solo descuidó la tarea, sino que empezó a maltratarlos y aún llegó a emborracharse. Cuando volvió el amo de aquel dueño, la Biblia nos dice que fue echado al infierno por haber abusado de su posición. En Mateo 25, capítulo 25, versículo 31, también se habla del juicio final y dice que va a separar las ovejas de los cabritos, que hará como el pastor que separa las ovejas de los cabritos. Y esta separación está hecha en base a los cuidados que tuvieron unos con otros. Y se repite esta frase: por cuanto habéis hecho a uno de estos mis hermanos, el más pequeño, a mí me lo habéis hecho. Básicamente esta separación está en base si se ha servido o no a un hermano, si se ha cubierto las necesidades y se los ha ayudado en sus pruebas. En base a esto hace la separación. Por esto es que este amor fraternal, este amor entre nosotros debe estar presente. Debemos preocuparnos los unos por los otros, debemos estar atentos los unos por los otros. Esto nos mantendrá listos para el regreso. Una preocupación conjunta por la unidad, por la pureza del pueblo de Dios, es un ingrediente esencial para estar listos. Lo quinto que nos mantendrá listos es la evangelización. Es una tarea que la iglesia tiene antes de la vuelta de Jesús. Casi todos los evangelios terminan con la gran comisión, donde dice en Mateo 24:14, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pablo nos insta muchas veces diciendo cosas como el amor de Cristo nos obliga, o nos dice, ay de mí si no predico el evangelio. O le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario predicar el evangelio. Mientras predicamos el evangelio estamos listos. Mientras hacemos esta tarea estamos listos. Estamos diciéndole al Señor, ven, regresa Señor, estamos listos. Predicar la palabra para nosotros es vital. Pero esta predicación también debe ir respaldada por nuestra forma de vivir. Nuestra forma de vivir es la que nuestras obras, nuestras acciones están manifestando nuestra fe. Y cuando nosotros manifestamos nuestra fe, el Señor añade las señales. Y entonces esta predicación va acompañada de nuestras obras manifiestas a través de nuestras actitudes y de las señales que Dios va haciendo. Así que evangelizar nos mantiene listos. Lo sexto que nos mantiene listos es el amor al prójimo. Hay una clara evidencia bíblica, una clara base bíblica para el servicio a un mundo incrédulo. Jesús dijo que el segundo gran mandamiento era amar al prójimo como a uno mismo. E interpretó esto como a cualquiera que tuviera necesidad, a cualquiera que estuviera necesitado y nosotros podemos ayudar. Pablo también nos exhorta y dice que siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien, y en especial a la familia de la fe. Así que somos llamados a amar al prójimo. Si bien las buenas obras no son para salvarnos, sino es que somos salvos para hacer buenas obras. Hemos sido salvados para servir indiscriminadamente a quien lo necesite. Y hay de algún modo tres niveles en los cuales podemos amar al prójimo. El primero es en nuestro trabajo. Nuestro trabajo diario tiene que ser
visto como una visión práctica de amar al prójimo. A menudo es considerado como un medio para cumplir nuestros propios objetivos, o para conseguir dinero, o para conseguir una posición, o para satisfacernos a nosotros mismos. Pero en realidad nuestro trabajo debería ser visto de este modo, para satisfacer las necesidades de otros, para beneficiar a otros. Así que en realidad no estoy trabajando para mí mismo, sino estoy trabajando para otros. Saben, muchas personas tienen la impresión de que servir al Señor, o cuando estamos en nuestro trabajo, no estamos sirviendo al Señor. Y a veces están esperando que pasen las horas del trabajo para poder, dicen, servir al Señor. Pero se olvidan que nosotros estamos como cristianos a tiempo completo. Siempre estamos sirviendo al Señor. Y nuestras vidas de trabajo deberían expresar nuestro amor al Señor y nuestro amor por el prójimo. Glorificar a Dios debería ser nuestra motivación en nuestro trabajo, para que cuando el Señor venga nos diga: siervo fiel, estuviste trabajando bien. A Dios parece que le interesa más un taxista que hace bien su trabajo que un misionero descuidado, porque Él está más interesado en el carácter con que hago las cosas que en el logro. Así que cada vez que hago bien mi trabajo, estoy sirviendo al prójimo. Así que cada vez que vayas a tu trabajo, hacelo con alegría y hacelo bien, porque estás sirviendo al prójimo. Y de este modo estás listo para cuando Él venga. El segundo nivel es cuando hay asistencia social. Santiago dijo: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpios de la corrupción del mundo. Así que siempre que podamos visitar a la viuda, atender a los necesitados, estamos haciendo esto, estamos siendo listos, estando listos para cuando el Señor vuelva. Estamos amando al prójimo. Sin embargo, también quiero destacar que estas acciones en ningún modo son sustitutos de nuestra integridad o de nuestra santidad. Es solamente una expresión más de amar al prójimo. Hay muchos políticos, muchos artistas que hacen asistencia social, pero por esto son santos, por esto son morales, para nada. Pero nosotros, cada vez que podamos ayudar y asistir socialmente a otros, hay que hacerlo, porque es una expresión más de amar al prójimo. Y el tercer nivel es la reforma. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo nos dice que siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien. Y la verdad es que hay algunos cristianos que tienen alguna posición de responsabilidad, tal vez en negocios, en comercio, en industria, en el servicio civil o tal vez en la política, que tienen oportunidad de mejorar algunas cosas del sistema. Y saben que si nosotros tenemos la oportunidad, debemos hacerlo. Si de algún modo podemos mejorar algunas cosas para que el prójimo se vea beneficiado, hay que hacerlo. Porque de algún modo estamos demostrando la naturaleza justa del reino de Cristo, aplicando sus principios a los problemas contemporáneos. Así que si tenemos la oportunidad, hay que hacerlo, porque estamos amando al prójimo. Y lo último que nos mantiene listos es la resistencia. Es probable que este mundo se ponga mejor o se ponga peor. Bueno, en el siglo XX la gente pensaba que el mundo se pondría mejor y que habría progreso. Es más, quizás la palabra que más resonaba era progreso. Pero en el siglo XXI hay una perspectiva mucho más pesimista. Y la palabra clave quizás es supervivencia. He visto muchos videos de gente muy rica en Estados Unidos que gasta su riqueza haciendo búnkers, donde puedan refugiarse de tal vez un holocausto nuclear, de pandemias y de tantos otros desastres que puede afectar al mundo. ¿Por qué? Porque quieren sobrevivir. Y la verdad es que este mundo cada vez se pondrá peor. Y quizás como
como hijos de Dios suframos los problemas generales, pero de algún modo hacia el final de la historia vamos a empezar a sufrir cosas mucho más específicas, ataques dirigidos contra la iglesia, ataques dirigidos contra los que aman a Dios, ¿no? Donde habrá principalmente un rechazo hacia aquellos que aman a Dios. Porque este mundo se va a ir sometiendo a este líder totalitario, el anticristo, y vamos a ser odiados, rechazados. Y quizás muchos tengan que pagar con su propia sangre. Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 3:12, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Y creo que muchos ya están siendo perseguidos en muchas partes del planeta. Y muchas veces vamos a ser perseguidos por las leyes que se van sancionando, que muchas de ellas están en contra de los principios de Cristo. Jesús dijo también que en el mundo tendremos aflicciones, pero Él dijo, confiad que yo he vencido al mundo. Quisiera decirte que hay algunas cosas que nos ayudarán a soportar estas presiones. Y una es la esperanza de que Cristo viene pronto. Pablo, mientras esperaba ser ejecutado, dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y esta es una gran esperanza. Esta es la esperanza que tenía Pablo y la esperanza que tenemos nosotros. Y la que tenemos que tener para resistir, para no caer, para no dejarnos arrastrar. Que el Señor viene pronto. Y otra cosa que nos ayuda es las recompensas que el Señor dará. Hay muchas recompensas registradas, por ejemplo, en Apocalipsis, donde se dice que se dará el derecho de comer al árbol de la vida, del maná escondido, una piedrecita blanca, un nombre nuevo, autoridad sobre las naciones, vestiduras blancas, una posición permanente en el templo de Dios y muchas más. Todo esto hace que tal vez el sufrimiento sea de un tamaño reducido y que no nos puede intimidar. Por esto es que el mismo Pablo nos dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que una manera de estar listos es estar firmes. La Biblia nos dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así que, queridos hermanos, resistamos para estar listos. Cada vez que resistimos y no nos dejamos intimidar por el sufrimiento o no cedemos a la corriente de este mundo, estamos listos para que el Señor venga. Y concluyo con esto. ¿Podemos llegar alguna vez al punto en que sabemos si estamos listos? Quizás una medida puede ser cuánto anhelamos que el Señor venga. Desearíamos que fuera mañana, desearíamos que fuera hoy. Así como una novia se prepara para el día de la boda, como una madre espera ansiosamente el nacimiento de su hijo, así debemos anhelar la venida del Señor. Debemos anhelar el retorno del Señor. Y digo lo que dice Apocalipsis 22:17, dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Digamos, ven, anhelemos la venida del Señor y estemos listos con estas cosas, con fe, con este amor fraternal. Estemos listos, esperemos la venida del Señor. Quería animarte con estas palabras y decirte que estés listo, porque el Señor viene pronto. Que la gracia y la verdad de Jesucristo puedan reposar en tu vida. Amén.